Ahí va. Dios les bendiga, buenas tardes. Dios les bendiga a cada uno de los que está del otro lado. Que el Señor sea derramando de sus bendiciones en cada hogar, ¿sí? Que podamos aún sentir la presencia de Dios al punto de hacerse la presencia de Dios tangible en cada hogar. Ahí donde estás, toma un tiempo en la alabanza para adorar al Señor, cantar, exaltarle a Él, ¿sí? Me imagino que también tienes la Biblia a mano, ¿no? La Biblia de papel ahí la tienes a mano. Así que vayamos tomando todas estas prácticas. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Bueno, vamos a tomar este tiempo para alabar al Señor, ¿sí? Sobre montañas y el mar, todo yo corre para amar, y al abrir mi corazón el Salvador libre me hará. Estoy feliz, es la verdad, en ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Estamos cantando, dicen que es locura, pero cuando el mundo vea tu luz, cantarán también como cantamos hoy. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Vamos ahí. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre montañas y el mar, tu río corre para amar, y al abrir mi corazón el Salvador libre me hará. Estoy feliz, es la verdad, a ti mis manos alzaré, por eso siempre cantaré de cuando viniste a mí. Cantaré de tu amor por siempre, Sí, Señor Jesucristo. cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Estamos cantando, dice que es locura, pero cuando el mundo vea tu luz, cantarán también como cantamos
precioso Jesús. Porque eres digno de alabar. Oh, que rompe la alabanza, vamos. Digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti, porque eres digno, Sí, Señor, digno de alabar, eres digno. eres digno, Decláralo, iglesia, vamos. digno de adorar, mi Dios, mi Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor, eres mi Padre, Dios de amor. Claro que nuestro Dios es digno. Lo que estamos haciendo aquí en la tierra en estos tiempos es simplemente un ensayo, Amén. porque un día vamos a estar delante del Señor. Y cuando estemos delante del Señor, ahí nos daremos cuenta que lo que cantamos y declaramos fue tan pequeño. Porque cuando lleguemos al reino de los cielos y estemos delante de Él, las cosas serán completamente diferentes. Y lo que nosotros pensábamos que aquí íbamos a conocer o que sabíamos de Él, era tan pequeño. Amén. Pero gloria a Dios porque viene ese día. Amén. Al final del Apocalipsis dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Bueno, justamente nosotros como esposa del Cordero, como iglesia de Jesucristo, estamos diciéndole así. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nosotros nos hace pedir y nos hace clamar de esta manera. Amén. Amén. ¿Tienes tu Biblia? Toma tu Biblia y en el libro de Mateo te invito. Mateo capítulo 8, el Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 8. ¿Lo tienen? El Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 5. En el versículo 5 cuenta la historia cuando Jesús sana al siervo del centurión. Dice versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré
y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hagamos un paréntesis entre el versículo 11 y 12 y saltemos al 13. Dice: donde entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sano en aquella misma hora. Padre, gracias. Gracias te damos, maravilloso Dios, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Podemos estar delante de tu presencia, Señor, compartiendo tu palabra. Señor amado, en cada casa, tu palabra dice, Dios mío, que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Sí, Señor amado, esto podemos entender y saber, Dios eterno, de que tú eres el omnipresente, el Dios que está presente en todos lados. Donde te invocan, tú estás, Señor amado. Invocamos tu nombre, Señor Jesucristo, y tú eres el que en medio nuestro te haces presente, Señor. Gracias te damos, maravilloso Dios, porque tú abres los ojos, Señor amado, nuestros, porque tú abres, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros, porque tú eres el que cambias todas las cosas y las haces nuevas y diferentes, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza. Gracias, Jesucristo. Amén y amén. Entrando Jesús en Capernaum. Capernaum significa ciudad de consuelo. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús está entrando en la ciudad de consuelo, vino a él un centurión rogándole, ¿no? Ahora cuando dice Jesús entrando en Capernaum, empezamos a mirar para nuestros momentos hoy, ¿sí? Aún Capernaum significa ciudad de consuelo, y dice la palabra de Dios que Jesús entrando en Capernaum, aunque la ciudad se la consideraba una ciudad de consuelo, ¿sí? Era necesario que esté Jesús ahí. Muchas cosas, muchos augurios, muchos deseos puede haber con respecto a que sucedan buenas cosas, a que pasen bien, pero es necesario que Jesucristo esté en medio. Amén. Dice que Jesús estaba entrando en Capernaum, y cuando estaba entrando en Capernaum vino a él un centurión romano, un centurión que no era hebreo. Por eso en el versículo 10, cuando dice: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, está hablando justamente de que este centurión romano, ¿sí?, estaba teniendo una fe mayor que la de Israel. Ahora dice que tenemos que empezar a mirar, porque vamos a ver por lo menos 4 puntos aquí, la actitud de este hombre cuando se acercó al Señor. Todos tenemos necesidades, peticiones, necesitamos oración, necesitamos que Jesucristo sea el que obre en nuestra vida. Pero vamos a ver 4 cualidades que este hombre tenía. Cuando nosotros podemos ver que dice que él era centurión, y podríamos saber que este centurión no era un hombre sin reconocer, era un hombre reconocido en su sociedad. Pero aún siendo reconocido, y en el libro de Lucas lo aclara y dice que lo tenían los de Israel, dice que lo tenían como digno. ¿Por qué? Porque justamente había edificado una sinagoga. Pero dice la palabra de Dios que aún él, teniendo esta posición, dice que él fue a Jesús. Él fue a Jesús. ¿Sabe que muchos estaban esperando en aquel tiempo que Jesús fuera a ellos? Mas la gente que tenía fe iba detrás de Jesús. Hay algo de lo que pasa. Es necesario que las personas nos acerquemos a Jesucristo. Amén. No estemos esperando de que Él esté detrás de nosotros, porque no lo va a hacer.
somos nosotros los necesitados de Dios. Amén. Dios no necesita de ningún ser humano. Dios no necesita de nadie en la tierra para que pueda darle alabanza, darle gloria, darle honra. Una vuelta oí algo que decía alguien, dice, Dios es un Dios débil porque está buscando adoradores. Yo me reí, porque quiere que le diga una cosa, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero no porque los necesita. Dios no necesita del hombre. Si necesitaría del hombre, no hubiera venido a salvarlo de la manera en que vino y a darle la oportunidad. Ahora, dice la palabra de Dios, vino a él un centurión. Este centurión fue a Jesús, dejó su estatus, dejó su nivel, dejó su posición social, la dejó de lado, porque dice que fue a Jesús. Pero segundo de lo que nos dice en el versículo 6 y en el versículo 8, que dice, y diciendo Señor, otra de las cosas que él consideró a Jesús Señor. Tanto en el versículo 6 como en el versículo 8 dice que el centurión, versículo 8, el centurión dijo, Señor, algo de lo que es necesario que reconozcamos los seres humanos, que reconozcamos incluso la iglesia, porque muchas veces decimos, sí, al Señor Jesucristo le decimos, Señor Jesucristo, pero en realidad le reconocemos como Señor, le reconocemos como dueño absoluto. Él, Jesucristo, es el Señor. Amén. Ahora, este hombre romano que no era del pueblo de Israel, este hombre ya le estaba reconociendo a Jesucristo, le estaba reconociendo Señor. Y no lo decía de una forma como nosotros amigablemente, amablemente le decimos, Señor, dígame la hora, Señor, ¿me puede decir dónde está tal o cual calle? Eso lo hacemos, ¿por qué? Porque queremos de alguna manera congraciarnos con la persona con quien nos oye. Y le decimos Señor, pero no porque le consideremos Señor. Ahora, cuando vino este hombre a Jesús, le reconoció como Señor y lo declaran los versículos que siguen. Porque dice que, bueno, él hizo en este ruego, en el versículo 6 dice, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Aquí dice mi criado, en Lucas dice siervo. No dice criado, dice siervo. Y es más, en Lucas también dice, búscalo después, no lo busques ahora. Búscalo después, esto es tarea para que lo busques después. En Lucas dice que estaba tan enfermo a punto de morir. Por eso fue al Señor. Por eso fue a rogarle y a clamarle al Señor. Le dijo mi criado. Podíamos ver, no era un hijo, no era la esposa, no era alguien de la familia, simplemente era un criado. Pero de veras, este centurión tenía un corazón que de alguna manera cuidaba de los demás, porque dice mi criado está enfermo en casa. Y en Lucas dice que le amaba mucho. Ahora, dice que empezó a decirle todo esto al Señor. Y fíjese una cosa, en el versículo 7 dice, yo iré, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Ahora, cuando nosotros tenemos una tarea y vamos a alguna oficina o vamos a algún lugar, vamos a alguna oficina, sí, exactamente, vamos a una oficina y resulta que necesitamos hacer algunos trámites o algunos papeles o algo. Hay tres opciones, o quien reciba nuestros papeles, ¿sí? Los archive y los deje guardados y que ni se acuerde de esos papeles que entraron y los pasen como material perdido, o que simplemente haga la tarea como cualquiera y que deje los papeles y siga su curso como tiene que seguir y tarde el tiempo que tenga que tardar, que posiblemente sea largo. Pero cosa distinta es si ese empleado toma nuestros papeles o esa persona toma nuestros papeles y dice, no te preocupes que yo me encargo. No te preocupes que yo voy a hacer todo lo necesario para que estas cosas se puedan llevar a cabo. Pues Jesús hizo eso. Jesús dijo, yo iré y le sanaré. Él no dijo, voy a enviar a uno de mis discípulos para que vaya a orar y sanarle.
No dijo, bueno, espera un tiempo determinado. Dice, yo iré. Amén. Algo de lo que tienes que tener en cuenta y debemos tener en cuenta, que Dios toma todas las cosas en su Amén. mano. En el libro de San Juan nos dice que estamos en su mano. En el Antiguo Testamento dice que estamos esculpidos en su mano. Está hablando de algo personal. Dios no mandó un ángel desde los cielos para que viniese a traer el perdón de pecados. Dios envió a su propio Hijo. Dios dijo, yo soy el que le voy a dar la solución. Yo voy a ir, yo iré y le salvaré. Y descendió desde los cielos. Ese plan estaba antes de la fundación del mundo, la Biblia lo dice. Yo iré, algo personal. Y cuando aquí está hablando que Jesús le dice, yo iré y le sanaré, está hablando de algo personal. Tu problema, tu dificultad, tu situación, el Señor te dice, yo iré. Amén. Es el Señor el que toma en cuenta, es el Señor Jesucristo el que toma la delantera y dice, yo soy el que me encargo. Amén. Pero recuerda que este hombre vino a Jesús. ¿Está yendo a Jesús? Porque si tú quieres que Dios tome en su mano tu situación, tu problema, tu enfermedad, la situación en que estás atravesando, es necesario que tú te acerques al Señor. Amén. Acércate al Señor. Y no solamente eso, reconócele. Tienes que reconocerle a Él. Amén. Él entonces toma el lugar para ir. Versículo 8. Le dijo, Señor, y dos cosas suceden aquí en el versículo 8. No soy digno que entres bajo mi techo. ¿Cuánta gente cree que tiene cosas agradables, dignas, buenas, ¿sí?, por las que Dios se tiene que fijar en él o en ella? Espero que no seas tú. Pero si estás pensando que tú tienes algo bueno, que el Señor entonces dice, tengo que ir a hacer tal o cual cosa porque es fulano de tal. No. Recuerda que todos somos seres humanos los que estamos aquí en la tierra. Nosotros necesitamos de Dios. Amén. Mire, Él le dijo, no soy digno. Pregunto, ¿será que tendría una mala casa? ¿Será que tendría un mal lugar? ¿Sabe que no? Era un centurión. Era romano, era pagado por el imperio romano en ese momento y no estaba mal económicamente. Tenía todas las cosas necesarias. Pero ¿a qué se refirió cuando dijo no soy digno que entres bajo mi techo? Mire, muchas veces cuando nos vamos a sacar una foto, una selfie, qué sé yo, cuántas cosas que hay, alguna filmación, buscamos algún lugar. O incluso muchos dicen, no, pará, tomame este perfil porque este perfil me sale y me queda bien. Es el mejor que tengo. Pero este hombre no encontraba nada bueno en sí. Por eso estaba diciendo, no soy digno. No soy digno ni siquiera que entre bajo mi techo. Eso es otra de las cosas, la humillación de Él. Él se humilló, no solamente lo reconoció el Señor, sino que se humilló. Y dice la palabra de Dios que al que se humilla, Dios lo exalta. Y dice que a los menesterosos Dios oye. Cuando estás clamando en un dolor, en una angustia, estás clamándole al Señor y te humillas con todo tu corazón, Él dice, yo iré, yo iré. No soy digno, dijo él. Pero otra de las cosas es que en el versículo 8 dice solamente di la palabra. Él decía, Señor, di la palabra. Él entendió lo que muchos no habían entendido. En el capítulo 7, el final del capítulo 7, versículo 28, dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de la doctrina de Jesús. Y versículo 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muchos estudiosos de la Biblia o de las Escrituras había en ese momento, ¿no?
muchos estudiosos de las Escrituras, pero la gente se daba cuenta dónde había autoridad de Dios y dónde había solamente conocimiento. ¿Sabe qué? Ese poder, esa autoridad no viene de la tierra, no viene del conocimiento humano, eso viene de Dios. El centurión entendió esto. Quizás estaría, la Biblia no lo dice, quizás estaría en el monte, en el monte de las bienaventuranzas del capítulo 5, donde termina en el capítulo 7 de San Mateo. Quizás estuvo ahí el centurión. Y quizás oía o quizás veía las sanidades y cosas que sucedían. Por eso entendió que en Jesús había palabra de poder. ¿Sabe qué? Él le dijo, di la palabra, di la palabra, di la palabra, di la palabra. Y dice, él decía, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldado y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Sabe quién sabe acerca de la autoridad? El que está bajo autoridad. El que está bajo autoridad puede entender lo que es la autoridad. ¿Y sabe qué? Él, cuando dijo esto, yo soy hombre bajo autoridad, queriendo decir, cuando a mí me mandan algo y simplemente me lo dicen, tengo que obedecer. Ahora, hago una pregunta. ¿Obedece la palabra de Dios? Que el Señor nos ayude, ¿no? A poder obedecerla. A poder obedecerla. Dice que Dios se agrada. Mire, podemos traerle cualquier cantidad de sacrificios, pero no hay mayor sacrificio que la obediencia. El mayor sacrificio que Dios quiere es la obediencia. La Biblia lo dice en muchos pasajes. Ahora, cuando Jesús oye a este hombre, se maravilló. Ese se maravilló, te puedo asegurar, en muchos otros pasajes de las Escrituras, de los Evangelios, cuando Jesús... hay otros pasajes donde dice que se maravilló o se asombró. Podemos ver cuando Jesús va a resucitar a Lázaro y dice que Jesús lloró, pero en realidad Jesús se maravilló, se dolió en su corazón por ver cómo la incredulidad había entrado en el corazón y la duda había entrado en el corazón y había tomado lugar en el corazón de María. ¿Sabe qué? Aquí se maravilló por ver la fe. ¿Sí? Se maravilló por ver la fe. Dice, al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está? ¿Estás creyéndole a la palabra de Dios? ¿Estás creyendo que Dios con su palabra puede hacer las cosas? Pues mira, empieza a leer desde Génesis y vas a encontrar que Dios con el poder de su palabra, Él creó las cosas. Él creó con el poder de su palabra y aún sigue transformando la vida de las personas con el poder de su palabra. ¿Sabe qué? En el día de hoy sigue formando a la vida, nuestras vidas, la sigue formando Dios con su palabra, nos sigue moldeando con su palabra. Eso es precioso, porque está hablando no de un logos, está hablando de rema, está hablando del poder de la palabra hecha carne. Jesús fue la palabra hablada de Dios. Y estuvo por mucho tiempo simplemente escrita. Pero hace 2000 años se hizo real y empezó a habitar y habitó entre nosotros. Eso lo dicen en el libro de San Juan, capítulo 1. Habitó entre nosotros, anduvo entre nosotros. Ahora, la palabra de Dios es esta. Si tú dejas que esta palabra salga de donde está escrita, y empieza a volar letra por letra, palabra por palabra, tu vida,
Si dejas que la palabra de Dios te quebrante, si dejas que la palabra de Dios empiece a obrar en tu vida va a ser distinta, va a ser diferente, aún en momentos de dificultades, en momentos de prueba, en momentos difíciles, vas a ver cómo el poder de Dios está obrando y cómo obra en tu vida, en tus circunstancias, en tus situaciones, cómo el Señor cambia todas las cosas. Aleluya. El poder de la palabra de Dios. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es la palabra de Dios obrando en la vida. Y ahora en este momento está obrando en tu vida, está obrando en tu corazón, está transformando tu corazón y aún te está dando palabra. A muchos le está dando palabra para salir de la situación en que se encuentran. Gloria a Dios. Para que puedan surgir, para que puedan salir, para que su vida sea cambiada. Bienaventurado el que tiembla mi palabra, dice las Escrituras. ¿Sabe que cuando la palabra de Dios dejamos que obre en nuestra vida empieza a ser transformada y después pasa el tiempo y no nos conocemos porque decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué actuó de esta forma? Si en tal situación anteriormente obré de otra manera o por muchos años obré de otra manera, pero ahora lo estoy haciendo diferente. ¿Sabes por qué? Por el poder de la palabra de Dios en tu Gloria a vida. Dios. Aleluya. Deja que la palabra de Dios transforme tu vida. Amén. Y cuando decimos que transforme tu vida, lo primero que hace es que transforme tu forma de pensar. Amén. No pensar como el pastor dice o como fulano o mengano dice, sino como lo dice aquí. Amén. Como lo dice las Escrituras de Dios. Como lo dice la palabra de Dios. Aleluya. Si empezamos a pensar con el pensamiento de Dios, entonces nuestras cosas cambian. Amén. Amén. ¿Por el poder en nosotros? No, por el poder de la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Sabe qué? Jesús le dice al centurión, versículo 13, ve y como creíste, te sea hecho. Amén. Gloria a Dios. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Aleluya. Amén. Sí, Señor. ¿Entiendes el poder de la palabra de Dios? Gloria a tu nombre. El centurión sabía que había poder en su palabra, en la palabra del centurión, porque al ordenar a los soldados a que vayan, los soldados le obedecían, pero sabía que Jesús tenía poder sobre lo espiritual y que todas las cosas cambian cuando lo espiritual cambia. Amén. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que la creación misma gime a una para que se manifiesten los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios traen la palabra de Dios. Amén. Porque los hijos de Dios buscan que la palabra de Dios sea implantada, que sea puesta y que crezca, que sea sembrada en cada corazón. Amén. Gloria a Dios. Porque los hijos de Dios sabemos que si Dios le dejáramos el lugar para que la palabra de Dios crezca en cada corazón, y Dios aún esta pandemia, todo lo que está sucediendo, Dios en el mundo entero lo está llevando para su alabanza, para su gloria. Amén. ¿Por qué? Porque aún las redes se llenaron y se están llenando por todos lados de la palabra de Dios. Gloria a tu nombre. Y la palabra de Dios está llegando a los corazones. ¿Sabe qué está sucediendo? Esto lo estábamos hablando con otros hermanos. ¿Y sabe qué está sucediendo en este tiempo? Este es el último gran avivamiento. Después de esto viene Jesucristo. ¿Y quieres que te diga una cosa? Gloria. La palabra de Dios deja que obre en tu vida de una vez por todas. Deja las quejas, deja los dolores, deja las angustias, deja las enfermedades, déjalas atrás y empieza a buscar la palabra de Dios y vas a ver cómo Él te hace nuevo, te hace diferente, te renueva y que aún a través tuyo usa su palabra, Dios. Aleluya. Y como vaso de honra y de alabanza, Gloria a ti. el Señor te usa. Amén. Aunque de barro, no importa, de barro sencillo, pero un vaso de honra. Amén. Señor, muchas veces le dije, Señor, no quiero ser un vaso de oro, simplemente un vaso de honra. Amén. Señor, aunque sea de barro, pero de honra para tu nombre. Sí,
Es necesario que dejemos que la palabra de Dios actúe en nosotros. Así es. Gloria a tu nombre. Yo le dije que hicieran un paréntesis. Versículo 11 y 12. ¿Por qué? Porque aquí en Mateo habla y dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Esto está hablando de ti y de mí. ¿Sí? Dice: muchos vendrán del oriente y del occidente, porque nosotros no somos hebreos. O no sé si hay alguno que nos está viendo. Pero ¿quiere que te diga una cosa? Dice: os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Está hablando de los hijos de la fe. Amén. Mas los hijos del reino, aquí directamente se está refiriendo a los israelitas. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. No es la sangre que corre por tus venas la que te da entrada en el reino de los cielos. Jesucristo es el que te da entrada en el reino de los cielos. La fe en Jesucristo. Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Aleluya. Todo lo que sucedió con Abraham e Isaac acerca del sacrificio era una demostración de lo que iba a venir después en Jesucristo. ¿Sabes qué? Es necesario tomarnos del Señor. Amén. Tómate del Señor, tómate de sus manos. Amén. Tienes que correr al Señor. Tienes que postrarte ahí delante del Señor. Ahí donde estás. Vamos, ahí. Arrodíllate. No te ve nadie. Estás en una habitación solo, sola. Pues arrodíllate ahí, clámale al Señor. Eleva tus manos en alto y con tus ojos cerrados. Sé que hay muchos que el Señor los está quebrantando y sé que estás llorando. Pues entonces vuélvete al Señor y dile: Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Señor Jesucristo, me vuelvo a ti con todo mi corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Me vuelvo a ti. Transfórmame, cámbiame. Señor, dile: Señor, hazme nuevo, hazme diferente. Vuelve el gozo de la salvación a mi vida. Que Espíritu Noble me sustente. Clámale tú al Señor. El Señor está entrando en la ciudad de Consuelo. Entró en Capernaum. Era necesario que Jesús pasara por Capernaum. Había uno que en ese lugar iba a correr al Señor. Muchos corrieron después. Pero la Biblia en este momento cuenta de este hombre, de este centurión. Deja de lado tu posición. Puede ser médico, abogado, juez, puede ser político, puede ser lo que socialmente está siendo reconocido. Deja de lado este centurión. Y me gozo, ¿sabe por qué? En la Biblia aparece de este centurión y aparece el centurión allí en el libro de Mateo, en uno de los capítulos finales, donde dice que uno de los centuriones, con todo su grupo de gente, ¿sí?, con la centuria que tenía, entre todos ellos dijeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y hubo un centurión en el libro de los Hechos también, que dice que oraba a Dios y hacía limosna a Dios, y Dios le habló. Cornelio, allí, Hechos capítulo 10. Vuélvete al Señor, deja tu posición de lado y ponte a cuenta con el Señor. Delante de Dios no hay posición terrena que valga. Puedes ser el presidente de una nación y puedes estar al frente de una nación pensando que tienes todo por delante. Pues si no tienes a Cristo, no tienes nada. Amén. Vuélvete al Señor. Amén. Vamos a orar. Eterno Dios, eres fiel. Tu palabra, Señor, ha sido dada. Amén. Señor, y gracias te doy por aquellos que se han reconciliado contigo. Gracias te doy, Señor, porque tú eres maravilloso Dios, el que haces que estas ondas o estas frecuencias o
toda esta tecnología, Señor, llegue a cada uno. Y tu palabra no puede ser frenada. Amén. Señor, no puede ser frenada. Espíritu Santo, tú estás sobre la tierra y cuando tú seas quitado de esta tierra, entonces los que hemos creído en ti, nos iremos contigo. Amén. Señor, mientras tanto, por más que el diablo quiera hacer lo que quiera, está siendo limitado porque no puede. Dios eterno, tú eres el que obra, Señor, y a cada uno de los que te ha aceptado, Señor, en esta hora, oh Señor amado, vuelvo a hacer esta oración, Señor, para que repitan, Dios mío, que cada uno de las personas que están ahí no te ha aceptado antes, pero en este momento te dice, te acepto, Jesucristo, como mi Dios y como mi Salvador. En esta hora me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Dios. Lávame, Señor. Límpiame, Señor. Hazme diferente, Jesucristo. Transforma mi vida. Hazme diferente, Señor amado. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y cuando tú vengas a buscar tu iglesia, yo vaya contigo a las moradas eternas. Señor Jesucristo, entra en mi vida. Dile, entra en mi vida, entra en mi corazón, transfórmalo, cámbialo, hazlo diferente. Tus palabras son espíritu y vida. Decláralo, iglesia, decláralo, hombre, mujer, joven, niño, anciano. Decláralo. Tus palabras, Jesucristo, son espíritu y vida. Con tu palabra me transformas, me cambias, me renuevas, me salvas, me sanas, cambias lo adverso, cambias las circunstancias económicas. Señor Jesucristo, en medio de la cárcel, tú estás tocando. Oh, Señor, tú estás tocando. Señor, a cada uno de los que nos está viendo allí en la cárcel, Señor, que tu palabra entre, que los transforme, que los cambie. Señor, donde nos están viendo, tu palabra es sembrada. Gracias a Jesucristo. Amén y amén. Gracias Jesucristo. Y te digo a ti, aquellos que nos están viendo por primera vez o quizás ya nos han visto, pero nunca habías aceptado a Jesucristo como tu Dios y tu Salvador, te digo bienvenido a la familia de Dios. Amén. Y aquellos que se reconciliaron con el Señor, también les decimos bienvenidos a la familia de Jesucristo. ¿Sí? Dios te bendiga ricamente. Vamos a compartir ahora, no sé si hay hay saludos, si hay mensajes. Si estás necesitando alguna oración especial y quieres pedir una oración especial, entonces puedes entrar en un mensaje privado, pídenos oración por tu vida, por tu familia, por tu situación. Si lo haces público, entonces oraremos públicamente. Si lo haces por privado, oraremos privadamente contigo. ¿Sí? Bueno, Joana no va a estar leyendo un poquito. Sí, aquí tenemos Marcela Leiva, los estamos mirando, Dios los bendiga, a toda la congregación. Amén. En realidad, perdón, ¿quiere que les diga una cosa? A cada uno de los hermanos, no quiero hacer nombre de cada uno, ¿sí? Pero extraño el poder estar juntos, el compartir, y vuelvo a decir, no quiero nombrar a ninguno porque no me quiero olvidar de ninguno, pero a cada uno, en serio, es como que me falta algo, me falta algo. No es el Espíritu de Dios, porque no es la palabra de Dios, su palabra, su Espíritu, su presencia, sentimos y estamos, pero
la comunión de los hermanos. ¿Sí? Daniel Cejas, bendiciones familia. Cejas Montenegro y hermana Carmen. Claudia Roldán, bendiciones familia. Sofía Morales, gloria a Dios. Cristina Coronel, bendiciones a todos. A Ani Analía, bellas alabanzas, es una bendición ver a toda la familia adorando, los queremos. Rochi Villalba, aquí es nueva, amén. Gloria a Dios. Bendiciones, pone Belén Orellana, bendiciones, Julio Campo, Pastor Julio Campo. Pastor Julio Campo, Héctor Taguada, Dios los bendiga grandemente, hermanos, el Señor es fiel en todo momento. La pastora Mercedes, bendiciones, Amén. gloria a Dios, Mercedes, qué bueno oír la palabra. Rodo y Moni, nada puede parar la poderosa palabra de Dios. Claro que sí. Aquí está demostrado, gloria a Dios, amén, así es. Marta Escudero, bendiciones familia. Alejandra Montenegro, bendiciones para todos. Julie Roldán, bendiciones pastores de toda la congregación. Ali Muñoz, Beno Cristo, el espíritu y la esposa dicen ven. Nicolás Duarte dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sebastián Rodríguez, Dios es bueno todo el tiempo. Ezequiel, gloria a Dios por su palabra. Amén. Y bueno, si van llegando. Hay más mensajes que van llegando. Pero bueno, ¿Sí? los saludamos después. Sí. Igual. Y vamos a terminar cantándole al Señor y adorándole, ¿sí? Unción ven sobre mí, unción ven sobre mí, que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre mí. Unción ven sobre mí, unción ven sobre mí, que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre mí. Unción ven sobre mí, unción ven sobre mí, que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre mí. Toca mis manos, mis labios y mi corazón, que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre mí. Toca mis manos, mis labios y mi corazón, que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre mí. Dios te bendiga ricamente. Dios te bendiga ricamente.